Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días a todos. Buenos días. Eh, es una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Ya estamos en Facebook. Ahí tenemos un problemita con YouTube. A ver si me puedes ayudar, Josué, a arreglarlo ahí. Pero ya estamos aquí, hermanos. Estamos listos y podemos de cierta manera agradecer a Dios, hermanos, por poder continuar con nuestro estudio del libro de Daniel. Le animo entre los avisos que dio nuestro hermano Ascari, pues que sí pudiera considerar en algún domingo unirse a través de Zoom al tiempo de oración previo que se tiene antes de comenzar el servicio. Sé que va a ser de gran bendición. 9:20 de la mañana, 9:15. Ya nuestro hermano Sergio es el que se va a poner de acuerdo con cada uno de ustedes, y él o cualquiera de nosotros le vamos a dar el enlace. No lo podemos poner público porque sabemos que en Zoom se puede meter pues cualquier persona con el enlace, y no queremos que suceda pues un accidente o algún momento no conveniente al tiempo y el propósito para lo cual es ese hermoso tiempo de oración. También agradecerle pues sus donaciones, sus ofrendas, son una bendición y pues nos sirven mucho, hermanos, para nosotros poder ahorita pues hacerle una petición a la iglesia. Se nos acaba de romper ahorita el tripié. Necesitamos un micrófono también para conectarlo cuando nos podamos conectar a YouTube. A veces tengo que hablar un poco más fuerte porque no se escucha el audio en YouTube. No tenemos el micrófono, y ese micrófono pues sí lo tenemos aquí, pero es para Facebook. Así que si usted de repente ve que tal vez hasta estoy gritando, no es tanto por una situación de que esté apasionado y esté gritándole, regañándole fuerte, no, sino es porque nuestra laptop no tiene micrófono en la dirección de YouTube, y bueno, pues tenemos que hablar fuerte para que ambas plataformas podamos realizarlo. No nos vamos a poder conectar por YouTube, pero sabemos que en un momento, un rato más, como lo hacíamos anteriormente, pues vamos a subir el video. Así que si alguien sabe de hermanos que se conectan ahí en vivo, pues no lo pudimos hacer, pero también para eso a veces necesitamos sus ofrendas, ¿verdad? Para que podamos comprar el equipo. Tenemos una lámpara pues que no nos ayuda, ¿verdad? Con la iluminación, así es que si usted ve oscuro, de repente por aquí no estamos en tinieblas, son los recursos que tenemos, pero que podemos ir mejorando gracias a sus ofrendas. Y tenemos la tranquilidad de pedirle a la iglesia porque sabemos que se está cumpliendo un propósito correcto. Así que si también se anima, nos quiere hablar, quiere ofrendar algo de lo que necesitamos de equipo y dice, bueno, yo ofrendo el equipo, lo esperamos con muchísimo gusto. Así que, bueno, hermanos, vamos a regresar a nuestro estudio de Daniel, y estamos estudiando el capítulo 9. Y déjeme comentarle, mientras usted va a Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, un tema controversial, difícil, el pasaje que vamos a comenzar a estudiar esta mañana, que solo unos meses después de que el Señor me salvara, aún con esos sentimientos a flor de piel que te hacen ver, pensar, sentir como jamás habías experimentado, iba yo saliendo de un estudio a mitad de semana y de regreso a casa con dos hermanos. Uno de ellos tenía 2 días que había llegado a los estudios. Me preguntó, sin que fuera parte del tema de la conversación que teníamos en ese momento, y me hizo la siguiente pregunta que a mí me sorprendió. ¿Y tú eres premilenialista o amilenialista? Y la verdad, hermanos, es que era la primera vez que escuchaba algo así en mi corta experiencia cristiana, y no supe qué contestar. La verdad es que ni siquiera entendí. Le dije, no sé, no sé contestarte en este momento.
he escuchado minimalista y otras cosas que acaban en lista, pero no sé contestarte esa pregunta. Y me estaba pasando como a la mayoría de los nuevos creyentes, que escuchaba esos temas, pero era lo que menos me importaba en esos momentos, hermanos. Aunque me había quedado con la duda y con las ganas de posteriormente estudiar o preguntar respecto al tema, la verdad es que yo hablaba del evangelio en mi propia vida y lo compartía para que quienes quisieran creer. Iba yo a mis estudios, si había 4 en la semana yo iba a los 4, si había eventos iba a los eventos. No dejé de congregarme hasta el día de hoy, y puedo contar con las manos por la gracia de Dios solamente, que así estaba yo. No me importaban ese tipo de temas. Obviamente con el paso del tiempo este tipo de temas, hermanos, sobre el futuro bíblico se volvían cada vez más recurrentes, y yo seguía en mi ignorancia, seguía sin darle importancia y tenía los estigmas, en mi caso particular, de tener miedo a los temas apocalípticos, a los temas ahí difíciles. Tenía aún miedo porque crecí en esa ignorancia de leer el libro de Apocalipsis y leía las bestias, los horrores que se leen ahí, y que mis padres, mi abuela materna, en ciertos momentos de mi niñez platicaban. Aún me paralizaban de miedo, aún en esos momentos de mis primeros meses de cristiano. Así que yo crecí escabulléndome de este tipo de pláticas donde seguramente iban a surgir preguntas que yo, hermanos, no sabía contestar. Y créanme que estuve con maestros muy buenos, de verdad muy buenos, cada vez que enseñaban estos temas. Pero como para mí no eran importantes, pues esos cursos eran como las vacaciones. Eran las vacaciones que yo tomaba porque, repito, iba todo lo que yo podía. Pero si eran de este tipo de temas, no asistía a estos temas. Así que me salté, no quise entrar al estudio de Apocalipsis. 2 veces en el tiempo en donde estuve en la primera iglesia, donde el Señor me llevó, donde el Señor me salvó, no los tomé. Y creo que hoy muchos pueden estar como yo estuve. Yo creo que muchos pueden estar como yo estuve. Las estadísticas, hermano, en cuanto al promedio de cristianos que estudian la escatología, es realmente bajo en la actualidad. De hecho, muchos de ustedes tal vez, o algunos, es la primera vez que escuchan la palabra escatología. Y es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Escatos, último; logos, logía, estudio de lo último, estudio de los últimos tiempos. Se conoce en la teología sistemática. Tal vez incluso hay alguien viéndome que no conoce la declaración doctrinal de nuestra iglesia. Esa declaración doctrinal es el cuerpo de doctrinas en que creemos en esta iglesia, y no lo han leído, o lo han leído superficialmente. Han leído los temas que tal vez le interesan y no ha llegado a qué creemos en esta iglesia en cuanto a los últimos días. Muchos tal vez digan, bueno, es una iglesia con la doctrina del seminario, con la escuela doctrinal de Grace Community Church, el pastor MacArthur, y dicen, bueno, con eso basta. Pero déjeme decirle que cada vez que, por la gracia de Dios, hermanos, nos encontramos como iglesia estudiando pasajes referentes a los últimos días, es trascendental que todos sepamos en qué creemos en esta iglesia. Hay hermanos más maduros en la fe que nos han buscado en cierto momento cuando nos congregábamos presencialmente, que ahorita no lo hemos podido hacer, y también en los diferentes medios electrónicos, que sí conocen, que sí saben, y nos preguntan lo mismo que a mí me preguntaron hace años.
son premilenialistas o amilenialistas, normalmente. Y entonces, bueno, les contestamos cuál es nuestra postura en cuanto a los últimos tiempos. ¿Por qué es importante? Porque hay verdaderos hombres de Dios, grandes teólogos, eruditos, predicadores actuales, que usted escucha, porque yo lo he visto, veo a veces lo que se comparten, me platican lo que escuchan, a quienes escuchan, y ese tipo de hombres de Dios, apasionados por la palabra, exégetas que estudian, interpretan las escrituras, tienen una postura diferente a nosotros. Y eso es sumamente importante saberlo, porque tal vez estés escuchando un libro de estos hombres de Dios, pero cuando llegan a temas donde se toca los últimos días, van a diferir con nosotros. Y me ha tocado que me pregunten, oyes, en los últimos días esta pregunta, esta otra pregunta, y bueno, vamos aclarando, pero como son hombres de Dios, muchas veces no te preguntan y empiezan a enseñar cosas que en esta iglesia no enseñamos en referencia a los últimos días. Por eso es muy importante. De hecho, hay hombres de Dios que ustedes escuchan, que ahorita están estudiando Romanos 9, 10, 11, y que son interpretados de manera diferente a como nosotros consideramos bajo la estructura de la predicación expositiva y una hermenéutica de interpretación literal, histórico-gramatical, en la que nosotros basamos nuestra interpretación. Y hay diferencias y muchos de ustedes tal vez no lo saben. Y a lo mejor hasta ponen, ¡qué gran mensaje! Pero si usted va a la declaración doctrinal de nuestra iglesia, no enseñamos lo mismo. Entonces pudiera ser un gran mensaje de acuerdo a lo que en su iglesia, de ese hermano, de ese hombre de Dios, creen. Pero que hay diferencias con lo que nosotros creemos. Así es que es muy importante. Y estamos en un pasaje de esos hermanos. Hay también aquellos que no pertenecen a esta iglesia, pero están viendo el video porque fui maestro de ustedes en otro tiempo, porque me aprecian de otras iglesias donde compartimos juntos, o les interesó el título de la predicación o alguien se las compartió. Pues van a saber en qué creemos, en parte, por el pasaje que vamos a estudiar, acerca de los últimos días y por qué lo vamos a poder hacer, porque estamos en un pasaje que nos enseña esta doctrina, hermanos. La doctrina de los últimos días. Y también la doctrina de la iglesia. Lo va a ver usted más adelante. Así que en la soberanía de Dios, estamos frente a un pasaje, como dicen muchos grandes teólogos y predicadores, tal vez el más difícil del Antiguo Testamento. Tal vez el más difícil del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, estudiémoslo juntos y también juntos vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mí a enseñárselo de una manera sencilla, clara, de modo que todos entiendan lo que significa este pasaje y que también les ayude a ustedes para que en mi humanidad pecaminosa, falible, el Señor les dé iluminación a su espíritu y ustedes puedan comprender claramente lo que significa este texto de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Y entonces juntos, entendiéndolo de la manera en que nosotros lo creemos aquí en esta iglesia, lo podamos aplicar a nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias. Infinitas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar juntos a través de estos medios. Tú sabes, Señor, que no es lo que anhelamos, que nos extrañamos, que extrañamos vernos. Ya no, Padre, pues por la circunstancia abrazarnos. Pero cuánto bien, Padre Santo, nos hace vernos físicamente. Cruzar esas miradas y esas sonrisas entre hermanos, alabarte juntos, oír nuestras voces leyendo tu palabra, estudiándola, alabándote. Señor, los verdaderos creyentes extrañamos eso. Te rogamos que en tu tiempo podamos, Señor, tener esa bendición de poder hacerlo. En su tiempo.
en su tiempo, Señor. Pero te agradecemos por este tiempo en que podemos estar reunidos de esta manera. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se aferran a ti, Señor. Que se aferran al cuerpo donde tú los pusiste. Que tienen comunión entre ellos, Señor. Que no están aislados. Si hay alguno, Señor, que está aislándose, que lleva meses aislado, habla su vida. Porque un verdadero creyente tiene comunión con los hermanos. Y ahora que lo estamos, Señor, en esta comunión que tú has dispuesto, te pedimos entendimiento para este hermoso pasaje. Ayúdame a explicarlo de manera clara y a mis hermanos entenderlo de la misma manera, para que podamos aplicarlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, entonces vayamos al capítulo 9 de Daniel, y esta mañana veremos el primero de 2 estudios en la profecía de las 70 semanas que Dios a través de un ángel le da a Daniel, hermanos. Le explica a Daniel. Y comencemos leyendo nuestro texto. Así que vaya conmigo, vaya por su dispositivo, su Biblia. Espero, ¿verdad?, que en la semana alguien me confesó mientras llega Daniel 9, versículo 24 al 27. Un hermano no es de la iglesia, pero lo quiero mucho. Me estaba diciendo que hace 2 domingos le puso ahí como si estuviera en vivo. Alcanzó a saludar y tenía tanto sueño que se fue a dormir. Estaba apenado, pero me lo comentó y gracias a Dios por su vida. Espero que no recibamos llamadas de ustedes, ¿verdad? Y que lo hayan dejado ahí prendido, hayan saludado y ya se hayan ido hasta los tamales. Pero si ya fue por su Biblia, está sentado ahí, concentrado. Le pido mucha concentración, hermanos, y ya no deje su Biblia, ya no deje su dispositivo, porque vamos a ir leyendo palabra por palabra, y para que no se le haga pesado, necesita acompañarme con cada frase, cada palabra de este pasaje. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Dice la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Si usted leyéndolo de primera mano no entendemos muchas cosas, tal vez muchos nada, imagínese si no se queda en su Biblia. Le pido, hermano, ya no la cierre, ya no se vaya a Facebook, quédese ahí porque vamos a estudiar unos pasajes y unas letras hermosas. Sin duda es cierto que esta es una de las grandes profecías del Antiguo Testamento, quizá una de las más importantes en toda la palabra de Dios, pero más, hermanos, de las más importantes en el Antiguo Testamento. Edward Denny, un estudiante de profecía, una vez lo llamó la columna vertebral de la profecía. Algunos de los comentaristas más antiguos también han dicho algunas cosas interesantes respecto a esta profecía. John Owen, uno de los más grandes teólogos puritanos, dijo: debido a que esta profecía establece el tiempo y la venida del Mesías, con justicia ha estimado los tormentos y torturas de los rabinos judíos. John Owen era fuerte. Y un viejo intérprete de la profecía
Dijo que este es un pasaje de gran importancia, que contiene tal predicción del tiempo, los propósitos y consecuencias de la venida y muerte del Mesías, su rechazo por parte de los judíos y la destrucción de su templo, ciudad y nación, como no se pueden igualar en el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, hemos estado diciendo que ya estamos en la última parte del libro de Daniel. Y estamos tratando con el capítulo 9 específicamente en los últimos 4 versículos. Estamos en la sección del libro de Daniel que fue escrito, recuérdelo, por Daniel en hebreo, no en arameo. Recuerda que el capítulo 2, cuando va a empezar a hablar de las naciones gentiles, el idioma en el que se escribe soberanamente por Dios es en arameo. Pero al partir del capítulo 7, entra en cierto versículo a cambiar el lenguaje en hebreo. Decíamos que la mayoría de los eruditos coincide en que esto es porque se deja a un lado los planes soberanos de Dios para las naciones gentiles y ahora Dios va a comenzar a hablar de los planes sobre su pueblo, su nación escogida, sobre Israel. Entonces, en consecuencia, dado que está escrito en hebreo, las profecías tienen una referencia primaria a la nación de Israel. Veremos eso particularmente esta mañana porque la profecía, hermano, de las 70 semanas es una profecía que pertenece directamente a la nación de Israel. Y algunos eruditos, hermanos amados, grandes predicadores de la antigüedad y de la actualidad no creen eso. Lo creen en parte, algunos otros en absoluto. Así que vamos a estudiar en nuestro pasaje, hermanos, 4 características de la profecía de Dios a Daniel, 4 características de la profecía de Dios a Daniel que te mostrarán la fidelidad absoluta de su palabra. Que te mostrarán la fidelidad absoluta de su palabra. 4 características de la profecía de Dios a Daniel que te mostrarán la fidelidad absoluta de su palabra. Número 1, el tiempo, las personas y el lugar de la profecía. Daniel 9:24 en la primera parte del versículo 24. 24a le ponen algunos. Estoy dando de esta manera el tema y el bosquejo para los que anotan. El tiempo, las personas y el lugar de la profecía. Daniel 9:24a. Número 2, los propósitos de la profecía. Daniel 9:24b, la segunda parte del versículo 24. Los propósitos de la profecía. Daniel 9:24b. Número 3, el cumplimiento perfecto de la profecía. El cumplimiento perfecto de la profecía, Daniel 9:25 y 26, hermanos. El cumplimiento perfecto de la profecía. Daniel 9:25 al 26. Y la cuarta característica de la profecía de Dios a Daniel que te van a mostrar la fidelidad de Dios de su palabra es el final glorioso de la profecía. El final glorioso de la profecía, Daniel 9:27. Así que vamos a ver esta mañana solamente un versículo para abarcar 2 puntos de nuestro bosquejo. 2 de las características de la profecía de Dios a Daniel que te van a mostrar esta mañana la fidelidad absoluta de su palabra. Vamos a ver entonces el tiempo, las personas y el lugar de la profecía. Daniel 9:24 en la primera parte, hermano. ¿Ya estás conmigo ahí? ¿No te has ido? ¿No has cerrado tu Biblia? Ve lo que dice la primera parte del versículo 24. 70 semanas están determinadas. El versículo 24 comienza con la frase 70 semanas. Una pausa ahí, hermanos. ¿A qué se refiere esta frase? ¿Esta frase es simbólica o es literal? Como nosotros basamos nuestra interpretación comenzando a hacerlo de una manera literal, histórico, gramatical,
comencemos con lo que significa literalmente la frase en hebreo. Literalmente, ¿qué significa en el idioma original? Y esto es 77. Si usted lee en escritos hebreos antiguos, significa 77. El término para semanas viene de la palabra Shavuá, Shavuín en hebreo, pero no significa semanas, significa 7. Entonces dice 77. Y en sí mismo, esta frase, 77, no identifica días, no identifica semanas, no identifica meses, no identifica años, simplemente significa ¿qué? 77. Pero necesitamos saber a qué tiempo se refiere este 77. Entonces, cuando usted ve el término, usted tiene que entender su significado del contexto o de los versículos que lo rodean. Y hermanos, estoy convencido, como lo están casi todos, ciertamente todos los eruditos bíblicos evangélicos, que se refiere a años, no semanas de días, sino semanas de años. Para nosotros una semana, ¿cuántos días tiene? 7, ¿no es cierto? Pero en la Biblia una semana no siempre se refiere 7 a 7 días. Vea conmigo, por ejemplo, Levítico 25, 1 al 12. Ahí en Levítico Dios les está diciendo a su pueblo, les está explicando el año del jubileo. Pues vamos a ver qué era el año del jubileo. Levítico 25, 1 al 12. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, es Dios hablando a su pueblo. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. ¿De qué manera? Versículo 3. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años pondrás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Versículo 6. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu sierva, a tu sierva, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Ponga atención en el versículo 8. Y contarás 7 semanas de años. ¿7 semanas de qué dice ahí, hermanos? De años. 7 veces 7 años. Y aquí es clarísimo Dios. ¿Qué es esto de 7 veces 7 años? De modo, versículo 8, que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49. ¿Por qué 49? Contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años. Entonces multiplicamos 7 por 7 y Dios dice, ¿cuántos serán? 49 años. Entonces, versículo 9 dice, harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. Dios entonces, como vemos, repito el versículo 8, y contará 7 semanas de años. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Dios asociaba, hermanos, los días con años. Vea conmigo Números 14:34. Números 14:34 dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra,
Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Recuerde que aquí en Números 14 habían mandado a los espías a ver la tierra prometida, y ¿se acuerda cómo habían regresado? A espantar al pueblo. Y entonces Dios les reprende, Dios les castiga, y les dice, conforme al número de los días que estuvieron espiando y revisando y se tardaron en ir y venir a dar noticias, que fueron 40 días, conforme a esos 40 días, vagarán 40 años en el desierto. Daniel sabía, hermanos, que de los varios motivos que Dios tuvo para enviar a su pueblo a la cautividad, uno de ellos había sido, como dijimos hace un momento, no respetar el año de reposo ni el año del jubileo. No lo habían respetado. Y Dios los iba a reprender por eso. ¿Cómo lo sabemos? Vaya conmigo a 2 de Crónicas 36, 21. Segundo libro de Crónicas 36, 21. Si no quiere ir, nada más escuche y espéreme ahí en Daniel. Dice 2 de Crónicas 36, 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Hermanos, esto es impresionante si estamos poniendo atención. Dios usa el mismo número de años violados como la base de su plan futuro. Y cada año en la cautividad fue por un periodo de 7 años. Por cada año de reposo que había sido violado. Dios es muy exacto, hermanos. Entonces, por todo esto creemos que estas semanas a las que se refiere Daniel son semanas de años. ¿Son semanas de qué? De años. Entonces Dios a través de Daniel está diciendo que se han determinado 70 periodos de 7 años. Así que si vuelve a sacar su calculadora y multiplicamos 70 periodos por 7 años cada periodo, nos da un total de 70 por 7, 490 años. Muy importante, hermanos, para lo que sigue a continuación. Pero antes de que lleguemos a una frase igual de importante, revisen la palabra y la frase están determinados. ¿Qué significa? A Daniel se le dijo que estos 77 habían sido determinados, decretados en el hebreo. El verbo traducido como decretado, hatak, aparece solo aquí en el Antiguo Testamento, una sola vez. Pero se usa en hebreo y arameo para significar o señalar, cortar. Entonces, literalmente diría, los 77 están cortados. Las 70 semanas están cortadas, determinadas. ¿Por quién? Por Dios. Este significado de cortado se encaja bien con el contexto de lo que estamos leyendo. Dios había cortado o decidido o determinado, como lo dicen nuestras versiones, un cierto periodo de tiempo. ¿De cuántos años? 490. Hoy lo sabemos. Del resto de la historia con un propósito específico. Para que usted entienda a qué me refiero, imagínese un trozo de carne. ¿Ya se imaginó el trozo de carne? Y que de ese trozo de carne, ponga mucha atención con lo que voy a ilustrar para que entienda. Puede cortar un poco de carne para quitar algo de esa carne en particular. ¿Ya se lo imaginó? Pero es la misma carne y usted corta un trozo. Cuando dice que se ha cortado 70 semanas de lo que está hablando, es que entonces la carne completa es la historia de la humanidad. Pero esa historia que corre su tiempo, que Dios la conoce toda, que la controla, como ya vimos a las naciones gentiles, en esa historia Él corta un tiempo de 490 años para planes específicos para su pueblo Israel. Él los corta. Y aquí hay algo importante.
En la profecía, hasta este punto del libro de Daniel, se ha estado hablando de los tiempos de los gentiles. Se ha estado hablando que desde el 605 a.C. hasta la segunda venida del Señor Jesucristo en el futuro, un periodo de tiempo aproximadamente 2500 años, más ya, y no sabemos cuánto va a durar. Cuando Él dice que 70 semanas o 490 han sido cortados, tuvimos que entender desde el principio de los gentiles para lograr cosas específicas. En otras palabras, más sencillas, en medio del programa para las naciones gentiles, también había un programa con referencia a la nación de Israel, y es un periodo de tiempo de 490 años. Dios lo corta, Dios lo aparta, Dios lo determina específicamente para su pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Por la siguiente frase del versículo 24. Porque vemos un propósito sobre algunas personas y un lugar específicos. Escuchó bien, hermano, lugar, personas específicos. Vea la segunda frase, regrese a Daniel 9:24. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Le buscamos en el idioma original y es enfático sobre tu pueblo, Daniel, y sobre tu santa ciudad, Daniel. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo judío. ¿Cuál era la santa ciudad de Daniel y de su pueblo? Jerusalén. Entonces, se ha determinado un periodo de 490 años sobre el pueblo de Israel y sobre la ciudad que es Jerusalén. A eso se refiere esta profecía de las 70 semanas. El New American Commentary dice lo siguiente, y cito: las palabras de Gabriel en los versículos 24 al 27 contienen referencias específicas a Israel, el templo y la ciudad de Jerusalén. Además, esta revelación fue una respuesta a la oración de Daniel que concernía al pueblo judío. Daniel había orado sobre su pueblo, había hecho preguntas sobre su pueblo. Por estas razones, la mayoría de los eruditos entienden correctamente que esta profecía se refiere a la nación de Israel, al templo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Fin de la cita. Pero no todos creen de esta manera. Hermanos amados, predicadores tremendos que usted y yo escuchamos, no creen, no lo creen tan literalmente, como le dije hace un rato, creen unas partes y no creen otras. Por eso es importante. ¿Por qué enfatizo esto, hermanos? Porque hasta este punto hay hermanos que creyeron y algunos que creen que las 70 semanas tienen que ser interpretadas de manera simbólica. Nosotros creemos de manera literal, 490 años. Pero otros creen que no, que este es un periodo de tiempo indeterminado. Pero eso cambiaría la interpretación de nuestro texto, como lo vamos a ver más adelante. Y cuando nosotros, hermanos, cambiamos el sentido correcto de lo que quiso decir Dios a su audiencia original, ya nos desviamos. También hay muchos que creyeron y que también creen que la frase tu pueblo y tu ciudad se refieren a la Israel espiritual. ¿Y quién es la Israel espiritual? La iglesia, o sea, usted y yo. Porque piensan que la iglesia reemplazó a Israel a causa de su rechazo. Y la ciudad santa creen que va a ser la Jerusalén celestial. Entonces, cuando interpretan esto, hermanos amados, eruditos, fieles a la palabra, pero que tienen otra postura en cuanto al futuro, ellos dicen, no. A tu frase, la frase a tu pueblo y a tu ciudad, se refiere a nosotros. Y la ciudad es la Jerusalén celestial, la que nos espera. Y esa interpretación va a cambiar nuestra aplicación y nuestro modo de ver el futuro. Por eso lo enfatizo. ¿Cómo podemos aplicar entonces nosotros esta primer parte del versículo 24, hermanos? Interpretándola como lo acabamos de hacer.
Hermanos, interpretar de diferentes maneras esta pequeña parte de nuestro texto, ¿afecta a nuestra salvación? No, para nada afecta a nuestra salvación, pero sí afecta a nuestra santificación, hermanos. Ya que las doctrinas que se ven afectadas, que en este caso serían eclesiología, porque algunos dicen que se habla de la Israel espiritual de nosotros, y la escatología, que ya dijimos es el estudio de lo último, de los últimos días, sí afecta. ¿En qué afectan estas doctrinas a nuestras vidas? En primer lugar, cuando hablamos de que las 70 semanas son periodos indefinidos de tiempo, estamos diciendo a la luz de la interpretación bíblica que Dios entonces, hermano, se equivocó, que falló, que erró en su palabra. Pero recuerden, su palabra es inerrante. Vea conmigo lo que dice Hebreos 6:18. Solo escúchelo, estamos aplicando. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no cambia. Y es imposible, dice Hebreos 6:18, que Dios mienta. Pero si hay dos interpretaciones, una miente y otra es verdadera. Y entonces afectamos hasta nuestro concepto de Dios. La palabra de Dios no se equivoca, hermano, no tiene errores, no miente, pero escuche, nosotros sí. Nosotros sí. Y recuerde, en cualquier ámbito de la vida cristiana, aún en los aspectos escatológicos, si interpretamos mal, aplicamos mal. ¿Cómo aplicamos? Mal. Porque entonces nosotros pensaríamos, hermanos, que si somos la Israel espiritual, estamos en otro tiempo de la historia, que como vamos a ver la semana que viene, cambia todo el sentido de lo que hoy estamos viviendo. En segundo lugar, tenemos que reconocer que muchos, sin darse cuenta, pueden estar pensando que son la Israel espiritual y que todas las promesas que Dios le hizo a este pueblo son para nosotros. Pero escuche, hay múltiples pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que niegan esto contundentemente. Nosotros no somos la Israel espiritual. Y continuamente Dios hace una diferencia entre su pueblo escogido, las promesas para su pueblo escogido y la iglesia. Romanos 11, 1 y 2 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Lo ha desechado? ¿Lo ha reemplazado? De ninguna manera. Versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? No ha desechado Dios a su pueblo. Les hizo promesas. Vea lo que dice también Romanos 11, 25 al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. ¿Endurecimiento en qué dice ahí, hermanos? En parte. Escuche lo siguiente: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Versículo 26. Entonces hay un tiempo para los gentiles que vamos a ver la siguiente semana. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres.
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios a una nación es irrevocable. Las promesas de Dios son irrevocables, pero Dios se las hizo en específico a Israel. Así como cuando estaban en el pacto mosaico, hermanos, que tenían bendición o maldición de acuerdo a cómo se comportaran, Dios trató con ellos. Y muchos de nosotros hoy, en una sana doctrina, sabemos que muchas de esas cosas son solo para Israel, ¿no es cierto? Y lo enseñamos. Y decimos que ya nosotros no tenemos que vivir ciertas cosas que Dios impuso como gobernador, como Dios personal de esa nación en su tiempo adecuado. Pero así como decimos que esas leyes impuestas a su pueblo ya no son vigentes, muchas de ellas para nosotros en la actualidad, de la misma manera, hermanos, no podemos decir que las promesas hechas específicamente al pueblo de Israel son para nosotros. Es así. Estamos haciendo lo mismo que cuando juzgamos que algunas denominaciones solo quieren las bendiciones, pero no las maldiciones de Deuteronomio, por ejemplo. Pero haríamos lo mismo. Esas promesas son para su pueblo. ¿Eso hace diferencia, acepción de personas? ¿Qué no dice la Escritura, José Luis, que de los dos pueblos hizo uno? Sí, hermanos. Eso dice Efesios. Espiritualmente somos iguales. No hay distinción en cuanto a la salvación. Pero diferentes. Somos diferentes. ¿Lo recuerda? Esto es importante. Es como cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Espiritualmente son iguales, lo hemos enseñado, pero tienen funciones que diferentes. El padre y la madre en el hogar tienen una igualdad espiritual con los hijos, pero los padres y los hijos tienen funciones que diferentes. En la iglesia, hermanos, todos los que están ahí son pecadores redimidos por Dios, por gracia solamente. Pero en cuanto a las funciones, hay pastores, ancianos, maestros, diáconos, que tienen funciones que diferentes. De la misma manera, entonces, hermanos, vemos en Israel lo mismo. Somos espiritualmente iguales delante de Dios, con una salvación al parejo, solo por fe y solo por gracia. Pero a la hora de las promesas y las funciones de cada pueblo, hay funciones diferentes. Eso es lo que nosotros enseñamos en la iglesia. Y solamente, hermanos, ocupé una pequeña frase del versículo 24. Espero que aunque nos vayamos así de despacio, no va a ser nada más fue esta vez, le sirva a usted, hermanos, para ver la importancia de estudiar este tipo de doctrinas que no son enseñadas en las iglesias, que muchos se van con la finta y no se dan cuenta que hay diferencias doctrinales. Hermanos en la fe, lo repito, que no creen igual que nosotros, pero aún así son invitados a las convenciones, por ejemplo, de los que sí creen en lo que nosotros creemos. Hay algunos muy apasionados que juzgan mucho la postura que nosotros tenemos, son fuertes al hablar, pero nosotros, sobre todo porque lo importante son ustedes, no lo vamos a hacer. Si hay alguien que tenga más dudas en cuanto a lo que llevamos de este estudio, con muchísimo gusto pueden llamarme, pueden mandarme un mensaje, pueden mandarme su duda, pueden mandarme el por qué sí creen, y con ustedes platicaré de manera personal y defenderé nuestra postura de una manera más profunda. Pero lo que quería hoy es que usted de una manera sencilla, todos entendiéramos cuáles son las 70 semanas, 490 años que Dios cortó, que Dios determinó apartar para promesas específicas para su pueblo. Entonces nosotros creemos que esto no puede ser simbólico, porque si no Dios mentiría, y creemos también, hermanos, que Israel, o que la iglesia no reemplazó a Israel porque Él desechó las promesas y que ahora esas promesas son para nosotros. Nosotros no creemos eso, hermanos. Nosotros creemos que Dios hizo promesas
específicas para su pueblo que tarde que temprano va a cumplir, porque Dios es fiel en su palabra. ¿Y nos ha hecho promesas a nosotros como iglesia? Claro que sí, hermanos. Y Dios de la misma manera las va a cumplir. Créalo esta mañana, pero creámoslo de la manera en que la Biblia lo enseña. Dios dejó promesas para nosotros y Dios dejó promesas para su pueblo. ¿Eso hace diferencia? ¿Eso hace dos pueblos diferentes espiritualmente hablando? No, hermanos. Somos un solo pueblo y de los dos hizo uno, porque todos somos los redimidos, los pecadores redimidos por gracia. Le animo esta mañana a que crea esto. Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a cada promesa que a través de ella le ha hecho a usted. Solo necesita saber si fue para usted o si fue para su pueblo. ¿Y cómo lo corroboramos? Por medio de la misma palabra. Le animo que esta mañana, a manera de un entendimiento de una pequeña frase, podamos orar juntos y le pidamos a Dios que creamos en su palabra y le demos gracias por comenzar a hacernos entender pasajes como estos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque comenzamos a ver con un entendimiento más claro esta profecía tan tremenda, tan difícil, Señor. Pero te agradecemos por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, que nos llevas de la mano a ir comprendiendo esto. Gracias por mostrarnos que tú, Señor, cortaste, determinaste 490 años con un propósito específico que vamos a aprender la semana que viene para tu pueblo. Tú soberanamente lo cortaste, lo decidiste de esta manera. La historia de las naciones del mundo sigue y por eso estamos hoy aquí. Pero esos 490 años que tú decidiste y tienen un propósito que nos vas a enseñar, Padre. Ese propósito es para tu pueblo, para tu iglesia, pero que nos anima a saber que tenemos un Dios fiel a su palabra. Y que vamos a meditar en esto en esta semana. Tenemos un Dios fiel a su palabra, una palabra que no se equivoca, que no falla, que es grandiosa y que se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros, porque tú lo has dicho, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Espero que vaya de la mano conmigo. Lo que quiero es que todos los que estamos aprendiendo y tenemos el deseo de aprender, lo aprendamos así, como con manzanas y peritas, dicen en la escuela. Y no le pase lo que a mí, que puedan pasar los años y que de repente no sepamos qué creemos en esta iglesia en cuanto a los tiempos futuros. Quiero que lo aprendamos juntos de la mano y tengamos una postura, pero sobre todo aspectos teológicos para poder defender cuando nos hagan preguntas. Y amados hermanos que no creen como nosotros, les podamos responder en amor, defendiendo lo que nosotros creemos sin pelear, como muchos lo hacen hoy en día y a través de las redes. Les amamos a todos, nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.